Bienvenidos al lugar de las mentes inquietas, donde exploramos el fascinante caos entre mentes y neuronas. Hola, buenos días, bienvenidos a Mentes y Neuronas. Hoy nos encontramos con yo, Mariana Caballero, Mariana Muñoz, Carlos Daniel. Y el día de hoy les vamos a presentar un tema muy importante que específicamente aquí en México siento que es de vital importancia, que es la violencia, que la genera y que la previene. Y para eso tenemos de invitada a la doctora Marina Duque Mora, quien cuenta con una licenciatura en psicología por parte de la UDEM y una maestría en clínica psicoanalítica por parte de la UANL. Asimismo, tiene muchos años de experiencia como terapeuta de grupos de pareja y de familia y actualmente es coordinadora de maestría en violencia de género de la UANL. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy importante que ustedes se interesen por este tema que nos afecta, ¿verdad? Sí. A todos, ¿verdad? A toda la población. Bueno, para empezar con el tema me gustaría que, sabemos que la violencia es un constructo social y la agresión es un tema más biológico, de supervivencia. Me gustaría que nos dijera cuál es su definición de violencia y cómo se diferencia de la agresión. Sí, fíjense, esta confusión a veces de la violencia y la agresión es muy común, ¿verdad? La violencia tiene que ver, vamos a decirlo así, con un constructo social y tiene que ver con algo que la sociedad, ¿verdad? Establece como normas en torno al poder, en torno al control y en torno al dominio, ¿verdad? La violencia está estructurada por un sistema social patriarcal, en donde este sistema social patriarcal establece que siempre exista un superior, ¿verdad? Y exista alguien que tiene menor jerarquía, ¿no? Y entonces este superior va a tener el poder de controlar, de dominar a este inferior, ¿sí? En esos términos vamos a decir que puede ejercer violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, violencia patrimonial y lo que conocemos como la violencia estructural, todo esto que vivimos nosotros como sociedad como violencia, ¿verdad? La agresión, como lo dice, pues es algo más que pudiéramos decir como individual, que tiene su componente psicológico, ¿verdad? Y esta cuestión individual tiene que ver con hacer daño a otro, ¿verdad? Con ejercer un daño consciente, con hacer un daño que tiene una intención, ¿verdad? Esa sería la cuestión de la agresión. Okay. Sabemos que, como ya mencionó, existen diferentes tipos de violencia, como física, verbal, pero también me gustaría si nos pudiera comentar un poco más sobre la violencia primaria y secundaria. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la violencia primaria, en términos de que, sí, ¿le quiere cortar tantito? Sí. Es que no... sí, pero ¿qué fue lo que leyeron de violencia primaria y secundaria? Bueno, sabemos que la violencia primaria está relacionada con... Bueno, también existe la psicopatía primaria y secundaria, estaba leyendo un poco al respecto y entendí que una era como relacionada con el entorno, con todo esto, y la otra un poco más con lo biológico, pero no me quedó muy claro, entonces como quería saber bien la diferencia de sí, ambas. porque no, entonces la pregunta venía sobre la cuestión de la violencia y la patología. Sí. ¿Verdad? Si lo ponemos así, mejor. Sí, un poco así. Ok, y así va a quedar más claro, okay. ¿Verdad? Ok. Sí. Bueno, ¿nos podría comentar un poco también acerca sobre la violencia y la patología y cómo se relacionan estas dos? Sí, esa es una pregunta muy importante porque regularmente se cree, ¿verdad?, que alguien violento tiene una patología, ¿verdad? Y entonces podemos decir que nosotros en nuestra vida cotidiana podemos ejercer violencia, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un maestro hacia un alumno. ¿Por qué? Porque tiene el poder, y entonces como tiene el poder, en este caso de la calificación, y tiene el poder de reprobar o no, entonces él puede, ¿verdad?, ante ese que está en una situación, como mencionaba ahorita, inferior,
puede ejercer ese poder, a lo mejor no tomando en cuenta los esfuerzos que hizo, ¿verdad? Haciéndolo hacer cosas que no está dentro, ¿verdad? Del esquema que se señala, ¿verdad? Para el aprendizaje. Eso pudiera ser o alguien, por ejemplo, un jefe con sus subalternos, ¿verdad? Puede ejercer violencia, haciéndolos quedarse mucho más tarde, sin pagarles horas extra. Y estamos hablando ahí de esa cuestión de violencia. Entonces, todos podemos en cierto momento ejercer violencia, sin que tengamos una patología, porque la patología tendría que ver ya con una estructura en la cual el sujeto tiene alteraciones, ¿verdad? En su personalidad. Y esas alteraciones en su personalidad relacionadas con la agresión y con la violencia puede ser la psicopatía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay esa tendencia de hacer daño, ¿verdad? Esa forma que tiene que ver con su trastorno de personalidad, con ese placer, vamos, de ejercer daño hacia otros. Esa sería la cuestión de la diferencia entre una violencia y lo que sería una psicopatología. En términos de agresión, sería la psicopatía, ¿verdad? Ok. Y ahora, como comentaba lo de las jerarquías, la mujer que, bueno, nosotras vivimos bajo un patriarcado, ¿qué diferencia cree que haya usted entre violencia y violencia de género? Muy bien. Sí, la violencia es esto que decía, según la ONU, podríamos considerar que la violencia es todo aquel acto, ¿verdad?, que se lleva a realizar con alguien que tiene una jerarquía inferior. Y ese acto, ¿verdad?, que se considera como el ejercicio de poder, sí, ya sea en términos que ya señalábamos ahorita, de omisión, de acto, ¿verdad?, o intencionado, ¿no? Entonces eso sería lo que es en términos de la violencia, pero la violencia de género tiene que ver, sí, específicamente por la condición, sí, de género que puede ocupar una mujer, que puede ubicar también, por ejemplo, estas minorías que conocemos ahora, ¿verdad? Lo que llamamos todas estas minorías trans, ¿verdad? Que puede ser también solamente por la condición de ser mujer o por la condición de su diversidad. Esa sería la violencia de género. También es el ejercicio, en este caso, del poder en todas estas manifestaciones, que puede ser ejercer poder físico, ejercer poder económico, todo esto que ya señalábamos. En que vivimos. En que vivimos, exactamente. Ajá. Ahorita lo que sabemos, bueno, últimamente han aumentado la violencia. Sí. Uno dice que después de la pandemia, uno dice que antes, uno dice que pre-pandemia, por muchas teorías y muchas cuestiones. Usted nos podría plantear un poquito, decir un poquito de por qué la razón, porque pues como usted está más especializada, pues más experta en ese tema, nos podría decir como que su teoría o su opinión en por qué la violencia se ha aumentado en los últimos años. Creo que se ha visibilizado más, se ha nombrado más, ¿verdad? Creo que la gente, las que viven estas situaciones de violencia, han tenido una manera, ¿verdad?, en la que han conocido ahora sus derechos, en que saben, están más sensibilizados a que lo que están viviendo es una forma de violencia, ¿no? Y esto tiene que ver justo con las campañas de prevención. La prevención tiene que ver con que la población conozca, con que la población sepa, ¿verdad?, qué es esto que llamamos violencia, cómo se ejerce, cuáles son los tipos, ¿verdad?, de violencia, etc. Las campañas de prevención están desde los kinders, ¿verdad?, kinders, primaria, etc. Bueno, entonces creo que tiene que ver mucho con esto
que ahora se ha difundido, se trata de difundir, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Ellos vivían en un entorno de violencia. Tú no hables, yo soy el que hablo, decía el abuelo, ¿verdad? Yo soy el que decido. Y tú debes de hacer esto, y tú haces esto, y tú haz lo otro. Y los hijos no hablaban, no se acercaban con los papás, ¿verdad? Él ordenaba y él decidía con quién te casabas, aunque no lo quisieras, etcétera, ¿no? Podían hasta vender a la hija, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los iba a salvar, en este caso, de los problemas económicos, etcétera. Todo eso era violencia. Y así era normalizado. Y muchas de las cosas que vivimos están normalizadas, ¿verdad? O sea, es que así debe de ser. En pandemia, ¿qué fue lo que ocurrió? En pandemia ocurrió que por esta, digamos, confinamiento que tuvimos, se dio, antes la dinámica era que el agresor podía salir y estaba fuera cierto número de horas, ¿verdad? Y entonces resulta que al estar todos en confinamiento, ¿verdad? El agresor estaba dentro y entonces se agudiza la situación, porque en lugar a lo mejor de vivir 2 horas o 3 horas cuando estaba ahí, ahora la agresión, la violencia, era todo el día, ¿verdad? Y entonces pudimos ver que se incrementó la violencia hacia las mujeres, se incrementó la violencia hacia los menores, ¿verdad? ¿Sí? Se incrementa en este caso también la violencia, si alguien salía, ¿verdad? A comprar a lo mejor algunas cosas que tenía que ir para, ¿verdad? La subsistencia. Entonces, la gente que podía estar en la calle, ¿verdad? También, como que aprovechaba esos momentos para que pudieran ocurrir, mayores asaltos, ¿verdad? O agresiones de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que la explicación en el confinamiento del aumento de la violencia tiene que ver porque se cerró el espacio, ¿verdad? El espacio antes estaba abierto como para que el agresor saliera, ¿verdad? Y entonces ahora, pues, se incrementaba, digamos, la frustración de todos los que estaban ahí por rompimos nuestras redes, ¿verdad? De socialización. Las teníamos nada más por internet, ¿verdad? Por las redes sociales, etcétera. Pero no podíamos venir a clases, por ejemplo. No podíamos ir al trabajo, ¿verdad? Todos nos encerramos, ¿no? Y entonces la convivencia a la que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Hacía entonces que, además de la situación de peligro, del riesgo de que yo puedo morir, ¿verdad? De que era tan incierta esta situación de ese virus o de esa, ¿cómo se llama? Del COVID. Entonces hizo que también se generara mucha incertidumbre y por lo tanto mucha angustia, ¿verdad? Y la manera entonces en donde podía descargarse pues era con el que estaba al lado, ¿verdad? Ya sea la mamá con el hijo, o ya sea el marido con la esposa, ¿verdad? O el marido con los hijos también, entre los mismos hermanos, ¿verdad? Se aumentó mucho la cuestión de abusos sexuales también, ¿verdad? Sobre todo en familias que podríamos decir aglutinadas. Esas familias en donde viven juntas, por ejemplo, está la abuelita, está el abuelito, pero está el tío junto con la esposa y los primitos, llegó el otro primo también de fuera, y todos encerrados ahí, se dio mucho también esta cuestión de aumentos de abusos sexuales, ¿verdad? Las denuncias subieron mucho. ¿Se acuerdan ustedes de las claves, ¿verdad? Que se dieron? Por ejemplo, si yo estaba viviendo una situación de abuso o de violencia, cuando salía había un número o había una clave que yo podía decir para que el otro supiera que yo estaba viviendo eso. Sí. Y entonces pudieran ir, ¿verdad? Al domicilio a investigar, ¿verdad? Sí. Entonces creo que esa fue
la forma en la que se incrementa, ¿verdad? Los números de la violencia. Porque ¿verdad? se alza la voz. Se alza la voz, sí. Uh-huh. Ahora alzamos más la voz, ¿verdad? Uh-huh. Claro, siguiendo por el tema de la diferencia entre violencia de género y violencia, pues, de todo tipo, sabemos también que los asesinos en serie, mujeres y hombres, actúan de una manera diferente. Por ejemplo, los asesinos hombres ejercen violencia un poco más agresiva, por así decirlo, o sea, como, no sé... más cruel, más sádica. Con más crueldad, con más sadismo. Y las mujeres normalmente usan, no sé, por envenenamiento o actos un poco más planeados. Y quiero saber si realmente es cierto que la violencia se perpetra de manera diferente en hombres y en mujeres, o si esto es simplemente un mito. Sí, definitivamente hay una teoría, ¿verdad?, que habla acerca de la construcción de la masculinidad y la feminidad, ¿verdad? Y dentro de esta teoría, cuando hablamos de la construcción de la masculinidad, por ejemplo, ¿no?, en nuestra sociedad se ha asignado, ¿verdad?, estereotipos al hombre de cómo debe relacionarse para ser hombre, ¿verdad? Y entonces se fomenta la cuestión de su agresividad desde niño, ¿verdad? Con los juguetes que se le dan, ¿verdad? Con los juegos que se les anima, ¿verdad?, a llevar a cabo. Vámonos al fútbol, o vámonos al béisbol, o al karate, etcétera, ¿no? Si está en la escuela y le pegan, ¿verdad?, pues entonces es defiéndete, tú también, friégatelo más, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando va a la secundaria es igual, tiene que ser, ¿verdad?, demostrar que es hombre a través de la agresión, ¿verdad? Y entonces eso es lo que lo va haciendo más hombre. Socialmente ese es el mandato, ¿verdad? Tienes que ser muy hombre. Y entonces a la mujer, este destino de ser mujer es como más de cuidadora, es como más tranquila, es más, digamos, pasiva, ¿verdad? Si empieza a hacer actividades, recordemos cuando niñas, ¿no? No, eso no, déjalo, eso es de niños, ¿verdad? Eso nada más juegan los niños, tú vente con las muñecas a jugar a las comiditas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora esto se ha ido diferenciando un poquito más, porque ya vemos desde niñas, ¿verdad? A lo mejor ya pueden entrar a jugar al fútbol, ¿verdad?, al tochito o qué sé yo, ¿no? O sea, cosas de más actividad. Ya se está, ¿verdad?, normalizando eso un poco más. Entonces, el que el hombre sea más agresivo en ese sentido tiene que ver con estos mandatos sociales con los que crecemos. ¿Qué es lo que tiene que tener un hombre? Ser muy activo, ser muy agresivo para demostrar que es hombre, ¿verdad? Y la mujer, en este mandato social, ¿cómo es que tiene que ser? Pues tiene que ser más tranquila, más pasiva, más cuidadora, más quietecita, ¿verdad? Más sumisa, ¿verdad? Porque ese es el rol. Así son las mujeres, ¿no? Si se ve mucha actividad y agresión, oye, no, eso está mal, ¿verdad? No, aléjate de ella porque ella, pues es así como con actitudes muy que no son de mujer, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido la explicación de que estas formas de agresión, ¿verdad?, estén matizadas también por estos roles, ¿verdad?, por estos estereotipos, ¿no? En donde vemos, sí, si nosotros vemos, por ejemplo, una pelea entre hombres, ¿verdad?, puede ser así, pero pueden quedar muy, muy, muy dañados, ¿verdad?, muy, lastimados, ¿no? Y si una mujer se pelea, pues lo primero que, el pelo, ¿verdad? Y entonces el pelo entonces te voy a desgreñar, ¿verdad? Entonces, no es ese nivel, ¿verdad?, tan fuerte. Unos lo explican por la cuestión hormonal, en el sentido biológico, ¿verdad?, que tiene más constitucionalmente,
el cuerpo del hombre es más fuerte constitucionalmente que el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Y le agregamos a eso todas estas condiciones sociales, entonces podemos pensar que encontremos mayor, ¿verdad?, destrucción en el acto que hace el hombre al que hace la mujer, ¿verdad? Claro. Y también relacionado a lo social, también siento que va mucho de la mano la represión emocional por parte de los hombres, que no se les permite expresar sus emociones de manera asertiva o sana, que no pueden llorar los hombres, que no pueden hablar con sus amigos de sus sentimientos, y todo esto siento que también influye mucho en que tengan pues reprimido el enojo y por ende también escale a ira o enojo extremo, que también eso está relacionado con la violencia. Ahora, siguiendo hablando sobre la relación neurobiológica de la violencia, sabemos que, bueno, las personas con alteraciones en las funciones cognitivas, como lo son el control de impulsos o la planeación, son personas que están un poco más o tienen un poco más de riesgo a tener comportamiento agresivo o comportamiento criminal. Por ejemplo, se ha comprobado que las personas con TDAH suelen estar en reclusorios por lo mismo de que no tienen este control de impulsos. Y bueno, me interesaría saber cómo, pues un poco más acerca de cómo podemos abordar este tema de violencia sin justificar al 100% a los que lo perpetran, pero a la vez es que no sé cómo plantearlo, pero básicamente sabemos que las personas que son víctimas de personas violentas con algún tipo de trastorno, por ejemplo, las hijas de personas con trastorno límite de personalidad, sufren de violencia y muchas veces no se les da el espacio a hablar, por lo mismo de que está esta justificación de que lo hizo porque tenía un trastorno. Entonces quiero saber, desde su opinión, cómo podemos abordar el tema de violencia sin revictimizar a las víctimas y sin justificar, por este lado, la violencia de las personas que tienen algún tipo de patología. Claro, esta parte de lo que mencionaba, ese es otro de los estereotipos, ¿verdad? De que la mujer tiene que expresar sus sentimientos, es la parte emocional, es la parte afectiva, ¿verdad? De esta relación entre los géneros, ¿verdad? El hombre tiene que reprimir sus emociones, porque si llora, ¿verdad?, o si expresa ternura, por ejemplo, pues está mal. Oye, ¿qué le está pasando? Esas son cosas de mujeres, ¿verdad? Entonces, lo que está aprobado es lo que decía ahorita, tiene que ser muy activo, muy bueno. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, podemos pensar que cuando una persona tiene vive violencia, ejerce violencia, ¿verdad?, ¿qué tanto podemos nosotros justificar, ¿sí?, esa violencia, argumentando que a lo mejor vivió una situación de violencia y por eso es así también, ¿verdad?, o porque las mismas condiciones en las que vivió, sí, generaron entonces que esta persona sea así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, y en relación a esto, ¿qué tanto podemos decir que es una cuestión de patología y qué tanto es una cuestión de violencia, si se pueden tratar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que considerar primero si es una cuestión de violencia, ¿verdad?, o si es una cuestión de un trastorno de personalidad, ¿no? Si es una cuestión de trastorno de personalidad, sí tendríamos que pensar en un abordaje diferente, ¿verdad? Y ese abordaje diferente pues tendría que ver quizás a lo mejor con una intervención psiquiátrica, ¿verdad? Sí tendríamos que pensar también en una intervención terapéutica, ¿verdad?, donde a lo mejor la intervención terapéutica pues tiene que ver con manejos, ¿verdad?, de lo que es su forma, ¿verdad?, de haber aprendido cómo solucionar un conflicto.
que también se trabaja en la cuestión de violencia, ¿verdad? Con los hombres agresores, por ejemplo, ¿no? Pero acá, en la cuestión del trastorno de personalidad, ¿verdad? Sí es importante que esta persona pueda, según el enfoque, ¿verdad? Según el enfoque que tengamos, si es psicoanalítico, si es cognitivo-conductual, si es humanista, ¿verdad? Si es gestáltico, etcétera. A lo mejor el enfoque va a hacer que el tratamiento sea diferente, ¿verdad? El abordaje sea diferente. Pero sí creo que cuando es un trastorno de personalidad, sí requeriría, ¿verdad? Una situación más enfocada a una intervención terapéutica, que tiene que ver con lo psiquiátrico y tiene que ver con lo terapéutico, ¿verdad? Y ahí dentro de lo terapéutico, pues entra esto de ahora de todos los avances neuropsicológicos, ¿verdad? Porque todos estos avances neuropsicológicos nos hablan de que hay cambios, ¿verdad? Que se dan cambios precisamente en estas conexiones o en estas organizaciones, digamos, neuronales, en donde sí es importante que podamos tomar en cuenta esto, porque ha habido una manera en que se tramita, ¿verdad? O se recibe la información y se reacciona a esa información. Por ejemplo, si alguien me dice algo o si yo percibo que me está diciendo algo, lo tramito yo de manera, o lo gestiono de manera diferente y reacciono, ¿verdad? Ante eso, que a lo mejor que una persona normal. Eso es a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, que no tenga un trastorno de personalidad en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, es que me surgió la duda, una persona con bipolaridad, si está ya medicada por un psiquiatra, imaginemos que en un ataque de ira o enojo se vuelve violento, pero ya con la medicación ya no tiene tantos ataques de ira, ya está más regulada y así, o regulado, pero ¿qué tal si es violento o violenta? Ya no surgen estos como impulsos de ira como lo es la bipolaridad, como hace que sea la bipolaridad, pero sigue siendo una persona violenta, esté medicada o no. Entonces ahí es a donde se refiere que va de la mano el psiquiatra con el terapeuta, ya sea cognitivo-conductual, para que aprenda a regular no las emociones, sino su conducta, los mismos impulsos. Sí, más o menos es a lo que te referías, por ejemplo, con los de TDAH, con los bipolares, con las personas con este tipo de diagnóstico. Ok, ya lo entendí. Okay. Entonces, cuando trabajamos específicamente con cuestiones de violencia de género, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que abordarlo, que no hay esto, no hay bipolaridad, no hay TDAH, no hay todas estas cuestiones, por ejemplo, de que no pueda tener este control de impulsos, ¿verdad? Como en estos trastornos que acabamos de decir, sino que se puede presentar a lo mejor una violencia así más sutil, como lo que llamamos los micromachismos, por ejemplo, ¿no? O estas violencias emocionales, ¿verdad? Donde constantemente te digo, ay, pero así te vas a vestir, qué ridícula, ¿verdad? Manipulación. O ay, vas a salir, bueno, necesitas hablarme, ¿verdad? Y entonces se va ejerciendo un control que hacen que esa persona baje su autoestima, ¿verdad? Y que esa persona esté insegura y no pueda relacionarse de una manera más libre, más autónoma, ¿no? Entonces, no hay una agresión física, no se torna de esa manera tan evidente como los golpes o todo esto, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar que cuando primero ubicar el tipo de violencia, ¿verdad? Y reconocer que soy, sí, violentada, o reconocer que soy violentador, ¿verdad? Primero, es lo primero. Para esto tenemos que concientizar y tenemos que sensibilizar tanto al hombre como a la mujer que violenta o que es violentada.
Y después de eso tiene que ir, tanto uno como el otro, ir deconstruyendo esta forma en que construyó su identidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo construí mi identidad femenina, ¿verdad? Pues soportando que yo pueda, aceptando, normalizando todo este tipo de violencias, ¿verdad? ¿Cómo puedo deconstruir, ¿verdad? El que yo sienta el derecho, el que yo sienta entonces que tengo el privilegio, por ejemplo, de humillar a la mujer o de abusar de ella sexualmente, ¿verdad? Porque es una mujer. Pues es que salió en la noche, ¿verdad? Iba saliendo de ahí y llevaba una falda muy corta, ¿verdad? Y llevaba un escote, pues es que me estaba provocando, ¿verdad? Entonces, pues yo tengo el derecho de agredirla, de violarla o de abusar sexualmente porque ella me provocó. Ah, pues sí, sí es cierto, ella tiene la culpa, ¿verdad? Todo eso se normaliza, ¿verdad? Y hay toda una serie de formas de normalizar lo que yo, por ejemplo, en el rol de género masculino, siento que tengo derecho, ¿verdad? Y entonces es empezar a pensar por qué. ¿Por qué tengo derecho? ¿Cómo construí que yo tenía derecho a eso? ¿Cómo fue que yo, ¿verdad? Llegué a creer que yo puedo invadir o que yo puedo no respetar la dignidad de la otra persona, de la que es un humano, ¿verdad? Y entonces sea hombre, sea mujer, o a lo mejor contra mí mismo también, como hombre, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a deconstruir esta cuestión de la identidad, ¿verdad? Y a empezar entonces a tener esta capacidad de poder poner un límite, de poder tener un poder para poder frenar, ¿verdad? Sí. Esta violencia, ¿no? Y ese es el abordaje que se da desde lo que es la perspectiva de género, ¿verdad? La perspectiva de género lo que pretende es que se pueda lograr esta cuestión de igualdad, ¿verdad? Pero igualdad nos referimos al respeto que hay entre los géneros, ¿verdad? A que haya una igualdad de respeto y una igualdad de oportunidades para cada uno. No, porque muchas veces se dice, no, pero es que no somos iguales. Claro, biológicamente no somos iguales, ¿verdad? Hay la diferencia, pero hay que vivir con la diferencia y hay que respetarla, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, ¿verdad? Aceptar que hay una igualdad de oportunidad y hay una igualdad, en este caso, para poder entonces acceder a los mismos derechos, ¿verdad? Y entonces en ese sentido es lo que se trabaja desde la perspectiva de género. Diferente a este trabajo ya cuando es una patología, psicopatología, ¿verdad? Sabemos que, bueno. Hablando de la violencia familiar, también ha hecho también mucho ruido, porque bueno, pues núcleo familiar, papá, mamá, hijos, hijas, también a veces se justifica de que no hay asertividad en las palabras. Cuando comienza una discusión o alguien empieza a decir o cuestionar, todo se desbalancea, o sea, empiezan a echarse en cara, se empiezan a violentarse verbalmente. Pero en esta cuestión, que no hay asertividad, hay grupos sociales, por así decirlo, o por así decirlo, tipo, cómo poder evitar eso, pero no mucha gente empieza a aceptar cómo poder, no mucha gente empieza a querer, a tener esa oportunidad de querer calmar un poco el ambiente, porque pues sabemos de que, bueno, es muy tóxico, muy incómodo, nos hace sentir muy mal, entre muchas cosas. ¿Cómo usted podría convencer al integrante de familia de que si uno no quiere, no se puede? Y pues ya sea el mamá o papá. Y también en cuestión de cómo poder tener como un plan de intervención en cuanto a que no se siga el patrón de que cada vez que alguien se enoja o así, que se siga violentando verbalmente, ya sea a los hijos, o al papá, o a la mamá. En términos de violencia, ¿verdad?
Uno de los tipos de violencia, pues es esta, la violencia familiar, ¿verdad? Y hablábamos de la violencia de género por la condición de ser mujer, etcétera, ¿no? Estas minorías. Y una de los tipos de violencia, la violencia familiar, tiene que ver cómo, ¿verdad? Uno de los miembros, ¿verdad? Que tiene mayor fuerza, ¿verdad? Que tiene mayor también poder, ¿sí? Ejerce ese poder sobre los otros miembros de la familia, ¿verdad? Igual, y vamos a encontrar violencia psicológica, violencia física, abuso, ¿verdad? Sexual, ¿verdad? Porque, si ustedes saben, hay un índice muy elevado de casos de abuso sexual que son ejercidos por la misma familia, ¿verdad? Sea por los padres, sea por los padrastros, sea por los hermanos, los primos, ¿verdad? Abuelos, etcétera, es dentro de la misma familia, ¿verdad? Entonces, la violencia familiar, ¿verdad? Pues era como el ámbito privado, el ámbito donde, en este caso, por ejemplo, los padres, y en esta jerarquía que hablaba de social, ¿verdad? Quien tenía la autoridad y el derecho de todo, pues era el padre, es el padre, ¿verdad? Él es la autoridad, él es el jefe de casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a la pregunta es, el abordaje también de la violencia familiar, ¿verdad? Tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? En este caso, con alguno de los miembros, que sea, ya sea la madre o el padre, quien haya ejercido la violencia, ¿verdad? Para que pueda ir también desestructurando esta manera, en la que construye como este estereotipo: yo soy el padre, yo tengo el derecho, ¿verdad?, de mandar, yo tengo el derecho de decidir, yo tengo el derecho de golpear sin que nadie me cuestione, porque yo soy el padre, yo soy la autoridad aquí, ¿verdad? Entonces, es la manera en que tengo para corregirlos. O si yo los insulto y los humillo y los descalifico, pues es también para que crezcan bien, para que se fijen, pero no se está viendo el efecto que esto está teniendo, ¿verdad? En este caso en los niños, ¿no? Entonces, yo trabajé muchos años en el DIF, ¿verdad? En el DIF Nuevo León, y ahí justamente recibíamos a los casos de los niños que eran maltratados por los padres, ¿verdad? Y quedaban en custodia del DIF. Y entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Pues trabajar precisamente con los padres, ¿verdad? Trabajar con los padres y trabajar con los niños. Claro, había un pediatra, una trabajadora social, los que los cuidaban, etcétera, un apoyo integral, ¿no? Pero básicamente el trabajo fuerte para que los niños pudieran regresar a su hogar era el trabajo con los padres, ¿verdad? Era el trabajar justo en esta forma en la que yo ejerzo mi paternidad, ¿verdad? En la forma en que yo creo que esta paternidad es la adecuada y por qué. Y entonces ahí también se va deconstruyendo, ¿verdad?, estos estereotipos que tengo de cómo debo criar o por qué siento que tengo el derecho de hacer, ¿verdad?, cualquier cosa porque soy la autoridad, ¿verdad? Entonces hay que hacer una deconstrucción también de estos estereotipos, ¿verdad? En esta forma en la que se va creyendo que es la manera adecuada de ejercer la paternidad, ¿verdad? Entonces, es un trabajo muy difícil, ¿verdad? Porque los padres, ahí la ventaja que hay, digo la ventaja desafortunadamente, entre comillas, es que los niños están en la institución y los papás, ¿verdad? Es como decir, es el sufrimiento, es el síntoma, ¿verdad? Y entonces estamos abordando eso, les duele eso. Y como les duele, entonces es que pueden empezar a trabajar. Hay muchos otros padres, ¿verdad? Hablamos de una parte muy, muy pequeña, pero el resto, nuestra población en general,
pues no siente, vamos, ¿El interés? que esté ejerciendo una mala paternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su derecho, porque es así. Pero volvemos con esta cuestión que también se habló mucho por televisión y en las escuelas, y lo que nosotros hacemos muchas veces, ¿no? Ir a las escuelas de padres, ¿verdad? Y ahora se establecen pláticas con los padres de familia que van así como obligados, ¿verdad? ¡Ay, no! ¿Verdad? ¡Ay, no! Que no sé qué. Entonces, puede ser que alguien escuche y que alguien se interrogue, ¿verdad? Ay, a lo mejor metí la pata, ¿verdad? No, debí haberle dicho esto al niño, ¿no? O, ay, a lo mejor sí me excedí, ¿verdad? O uno de los hijos, cuando va creciendo, empieza a cuestionar, ¿verdad? Esta paternidad y empieza a enfrentarla y empieza a hacer pensar que esto que está haciendo pues no es lo adecuado. Y desafortunadamente, cuando no hay esta disposición o esta sensibilización de parte de uno de los padres, sobre todo del padre, pues ocurre esto, ¿verdad? Tú no me tienes que contestar, tú no me tienes que decir, yo soy tu padre, y aparece el golpe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está cuestionando la identidad de la autoridad, ¿verdad? Porque la identidad de ser masculino es que yo tengo que tener autoridad en mi casa, ¿verdad? Entonces, si yo la cuestiono, cuando hay un cuestionamiento, la reacción es esa, la violencia. Pues te voy a pegar, ¿verdad? Te voy a encerrar, no te voy a dar dinero, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es la manera en la que podríamos nosotros enfrentar esta cuestión de violencia familiar, pues es el trabajo ¿verdad? Con los padres, ¿no? Hablando un poquito del desarrollo de los niños, me hace mucho ruido los padres, no más que nada el padre, que hay padres, bueno, el padre que es machista, que bueno, de que bueno, el niño va, conforme va pasando los días, semanas, meses, ve cómo es el padre, que pues bueno, no dice comentarios que no, hace acciones que son muy cuestionables, y el niño lo va viendo y él no sabe que está mal porque pues lo ve del padre. Va de que ya sea convivir con amigos, ya en primaria, y empieza a hacer esos actos de violencia en la primaria o así, ¿verdad? Y ya cuando el niño le dice, oye, ¿por qué te comportas así? Él ya empieza, no, pues lo voy a mi papá, que es así con mi mamá, o es así con así y así. En esas cuestiones, el niño va repitiendo patrones. Sí, justamente teníamos la duda de qué genera la violencia, sí. Porque ahora bien, sabemos que existe un factor, como lo dice mi compañero, aprendido en la violencia. ¿Considera usted que las personas violentadas son víctimas de su entorno o de su biología? De su entorno. Voy a decir por qué. Porque justo con lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De cómo construimos nuestra identidad y cuál es una identidad diferente, ¿verdad? Para la construcción de la masculinidad y de la feminidad, en este entorno social que nos va dando como estos mandatos, ¿verdad? Para ser niña tienes que ser así y así, desde que nacemos, ¿verdad? En la maternidad, recordemos, hay una rosa, ¿verdad? Un moño rosa o una muñeca rosa o algo rosa, ¿verdad? Para decir en la puerta que es un niño, ¿verdad? Y vamos, si es niño, está todo lo celeste, tal y tal, ¿verdad? O sea, ya desde que nacemos empieza este estereotipo, este mandato, ¿verdad? Y vamos creciendo con eso, ¿verdad? Vamos adquiriendo, vamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser mujer? Para ser niña, ¿verdad? Para luego entrar a la escuela, etc. Entonces, ¿verdad? Cuando el niño o la niña ven, ¿verdad? Esta forma de interactuar del papá o de la mamá, pues entonces nos identificamos, ¿verdad? Porque como somos niñas, pues nos identificamos con la forma en que la mamá interactúa
y nos dice qué debemos de hacer, y bueno, claro, el papá también nos dice, no, eso no es para niñas, ¿verdad? O etcétera, ¿verdad? Entonces vamos haciendo esta diferencia, lo vamos viendo. El niño como es, y la niña también, dentro del proceso psicológico, la identificación, pues se va a identificar con el padre, se va a identificar con la mamá, y eso quiere decir que en el futuro, pues ¿cómo resuelve mi papá estas cosas? ¿Verdad? Ah, pues grita, ¿verdad? Entonces le grito al otro y ya veo que el otro se detiene, ¿verdad? O ¿cómo resuelve mi papá estas cosas, estos conflictos, ¿verdad? Pues él ha dicho que hay que pelearse, que hay que esto, que hay que el otro, me peleo, ¿verdad? Y entonces va haciendo la repetición, ¿verdad? De esto que aprendió por la cuestión de la identidad que trae. Y entonces va a resolver las cosas de la misma, bueno, no de la misma, ¿verdad? Sino dependiendo de su contexto y ya con los, digamos, ingredientes de su personalidad, pues lo va a resolver de esa manera, ¿no? Pero definitivamente creo que tiene que ver con esto. Los conflictos, la manera de resolver los conflictos, se van aprendiendo a través de esta forma de identificación, ¿verdad? Y entonces llega un momento, por ejemplo, que sabemos cómo es todo lo que tenga que ver con niña, uy, ¿verdad? Y entonces no, lo de niña no, si tiene que ser todo de niño, ¿verdad? Y me junto con el grupito de la escuela, ¿verdad? Y tengo acá mis juguetes, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos? Que es el peor insulto para un niño, ¿verdad? Ay, mira, está llorando como niña, ¿verdad? Y ya. Entonces tiene que ir dejando todo esto para ir adquiriendo su identidad masculina. Lo mismo la niña, ¿no? Entonces, esta forma de identificación tiene que ver con esto, ¿no? En cómo va identificándose con la forma de aprender a resolver los problemas, las interacciones, ¿verdad? Desde el entorno familiar. El entorno familiar es social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia pues es el primer núcleo social, ¿verdad? Luego pasamos a la escuela, es otro entorno, pero sigue siendo social porque interactuamos, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿sí? Llevando toda esta cuestión del aprendizaje, ¿verdad? De lo que nos van enseñando en cómo debemos interactuar y cómo debemos de resolver los conflictos, ¿verdad? Claro, al fin de cuentas la violencia es un ciclo. Y bueno, me gustaría saber qué secuelas son las más comunes que suelen tener las personas que son víctimas de violencia y qué tan propensas son a seguir ejerciendo este mismo ciclo de violencia con otras personas. Pues hay mucha tendencia de repetición de violencia, ¿sí? Entonces nosotros escuchamos mucho en el consultorio o escuchamos historias, ¿verdad? En nuestras amistades o con los... Es que yo soy así porque me golpearon a mí mucho, ¿verdad? O yo soy así porque a mí siempre me criticaban, ¿verdad? Y pues yo también soy muy criticona, ¿verdad? O yo soy así porque... Y entonces vamos así como justificando, ¿verdad? Y entonces tendemos en este sentido, porque lo que decía ahorita, porque lo vivimos, porque fue la manera en que nosotros interactuamos, ese fue como el cultivo, ¿verdad? El caldo de cultivo, ¿no? Donde ahí estuvimos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues eso lo vamos a ir reproduciendo, ¿verdad? Las consecuencias en las mujeres, ¿verdad? De la violencia, pues son muchísimos, pueden ser físicos, ¿verdad? Lesiones, fracturas, ¿verdad? Cuestiones de tipo gastrointestinal, ¿verdad? Todas las cuestiones de las úlceras, de las gastritis. ¿Por qué? Por el estrés que viven, ¿verdad? Contracturas, dolores de cabeza, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que cuando llega a una situación ya muy severa, ¿verdad? Podemos encontrar el suicidio
o podemos encontrar el homicidio, ¿verdad? Cuando ya en una situación ya de mucha inseguridad y de mucho temor, a veces por proteger a los hijos, o a veces cuando ya siente que va a ser agredida de manera tal que corre riesgo su vida, pues puede cometer homicidio, ¿verdad? Esas serían las consecuencias fatales, ¿verdad? Otra de las cosas puede ser que también empiece con cuestiones de alimentación muy descontrolada, obesidad, por ejemplo, o también que tenga problemas de inapetencia, problemas de insomnio, ¿verdad? Todo esto podemos verlo dentro de las cuestiones físicas. Y en las cuestiones emocionales, pues vamos a ver una baja autoestima, eso es lo primero que vamos a ver, ¿verdad? Una baja autoestima, una, digamos, dificultad para tomar decisiones, ¿verdad? Podemos ver cómo precisamente por esta inseguridad pueden acudir al alcohol, ¿verdad? O pueden adquirir también adicciones, ¿no? Y bueno, las consecuencias que veíamos ahorita, emocionales también, pueden desarrollar fobias muy importantes, ¿verdad? Y pueden caer en la depresión, ¿verdad? Que esa es una de las de los puntos, ¿verdad? En torno a lo psicológico y a lo emocional que podemos encontrar muy frecuentemente, la depresión, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me dijo? Como foquitos, ¿no? Lo que yo entendí, foquitos que nosotros podamos percibir de una persona que está siendo violentada. Sí, y también nos comentaba ahorita de que tienen un poco más de riesgo a presentar trastorno de estrés postraumático y todo esto. Sí, en las cuestiones emocionales nosotros encontramos 4 síndromes, ¿verdad? Que vemos en las mujeres que viven violencia, ¿no? Uno de ellos es el de desesperanza aprendida, ¿verdad? O inhabilidad aprendida. La otra es el ciclo de la violencia. La otra es el síndrome de Estocolmo y esta que llamamos el síndrome de estrés postraumático. Y en el síndrome de estrés postraumático, como es una situación que vive cotidianamente, ¿verdad? Imaginémonos nosotros en una situación cotidiana, donde estamos en un hogar, donde tenemos que hacer todas las cosas que se supone que yo tengo que hacer para no molestar, en este caso, al agresor, al violentador, ¿verdad? Que si tienes bien la cocina, que si hiciste bien la limpieza de la casa, que si los niños quién sabe qué, que si la comida está bien hecha, que si está caliente, que si está fría, ¿verdad? Que si todo está... Entonces, todo el tiempo está así y no sabe de qué humor va a llegar, no sabe de qué humor va a venir. Si va a venir de un humor en el que no le va a gritar, o si va a venir de un humor en donde le va a exigir tener relaciones sexuales aunque ella no quiera, ¿verdad? Y aunque no quiera, pues no importa. Y entonces ahí hablamos de un abuso, ¿verdad? Entonces todo eso va haciendo que entre en una situación de estrés, ¿ya? Aun y cuando ya no viva esta situación de violencia, siguen apareciendo estas características del estrés, ¿verdad? Esos flashbacks, ¿verdad? Ese temor, esa angustia, ¿verdad? Esa repetición de esas escenas que tienen que ver con esto del flashback, de miedo, ¿verdad? De las situaciones de miedo. Y eso va haciendo también que sus respuestas, en todas estas que les señalé, que haya una alteración cognitiva, ¿verdad? Y esta alteración cognitiva es no pensar adecuadamente, se empieza a cerrar, ¿verdad? Las posibilidades de solución a determinado tipo de cosas, ¿verdad? Por eso luego les es tan difícil tomar decisiones, por eso la inseguridad. No sé, pero a lo mejor esto,
Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué no se le ocurrió tal cosa? Ante un cierto problema, ¿no? Pero ¿por qué dejaste que el niño, no sé, o sea, está tan estresada que sus funciones cognitivas empiezan a fallar, ¿verdad? Puede ser también que estas funciones cognitivas le hagan, ¿verdad?, caer en situaciones en las que pone en riesgo también a los menores. Un descuido de la mamá o no sé qué. O fue a tal lugar y entonces la estafaron, le quitaron el dinero, ¿verdad? Entonces se empieza a alterar, ¿sí?, estas funciones cognitivas, el juicio, la consecuencia, la secuencia de las acciones, todo eso, ¿no? Entonces estas partes de las alteraciones que vemos en estas mujeres, pues son muy, muy severas en muchas ocasiones, ¿no? Y vemos una mujer que encontramos así como ausente, ¿verdad? Estamos platicando todo el mundo y está muy, pues así, ¿verdad? Y tú que no sé qué, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Y ya empiezan a aparecer estas cuestiones de desinterés, de apatía, ¿verdad? Por la inhibición. Por la inhibición, la inseguridad, ¿verdad? Pues no sé, pues a lo mejor, ¿verdad? ¿Y es por lo mismo de que están orilladas a vivir como en un estado de alerta? Están en un estado de alerta, que es lo que ocurre con el estrés postraumático, ¿verdad? Es estar como todo el tiempo en alerta, ¿verdad? Y entonces todo el tiempo, imagínense todo el desgaste que esto implica, ¿verdad? A nivel cognitivo y también a nivel físico, ¿verdad? Por eso todas estas enfermedades que es frecuente que presenten, ¿verdad? Uh-huh. Ay, Dios. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas que ha encontrado para disminuir la violencia de género? Más efectivas. Uh-huh. Bueno, una de las, es que hay varias, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Sí. Entonces, la prevención primaria tiene que ver con esto que decía ahorita, la sensibilización, las campañas de información, ¿verdad? En las escuelas, ¿verdad? Por los medios de comunicación, ¿verdad? En los medios donde las personas que atienden los casos de violencia puedan también sensibilizarse, porque es muy triste, por ejemplo, que las personas que reciben los casos de violencia, ellos mismos las revictimizan. Y señora, ¿y por qué usted no hizo esto? ¿Y por qué no le contestó bien a su esposo? Pues si ya sabe que viene de mal humor, ¿para qué no tiene lista tal cosa, verdad? Pues por eso le pegó. Y entonces, o la revictimizan en el sentido de hacerlas sentir culpables, ¿verdad? Sí. Es por lo mismo de que vivimos en un sistema patriarcal, entonces se revictimiza a las personas. Entonces ella tiene la culpa, ¿verdad? Ajá. Entonces en los medios policiales, en el gobierno, o sea, tiene que haber una sensibilización de qué es la violencia, cómo se ejerce, cuáles son los tipos de violencia, etcétera, ¿no? Y después viene lo que es la prevención secundaria, ¿verdad? Es que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, un diagnóstico oportuno, ¿verdad?, cuando es que estamos ante una cuestión de violencia y podamos nosotros, ante ese diagnóstico oportuno, establecer las estrategias que son necesarias para poder trabajar. Entonces, una de las cuestiones que puede ser que yo cuando recibo un caso de violencia ya muy severo, puede ser que esa mujer ya esté en depresión y entonces voy a necesitar trabajar con ella también desde un punto de vista psicofarmacológico, ¿verdad? Desde un punto de vista psiquiátrico, ¿verdad? Porque ya está muy dañada. O cuando se trata de una cuestión, por ejemplo, que les decía ahorita, de adicción o de alcoholismo, ¿verdad? También voy a necesitar más intervención, ¿no? Entonces, es importante hacer esta cuestión del diagnóstico para que yo pueda, ¿sí? Entonces, establecer el tratamiento. Y
la intervención, la prevención terciaria, que es ya el tratamiento, ¿verdad? Que va a incluir desde las terapias, ¿verdad? Que puede ser también que incluya internamientos, ¿verdad? Cuando ya son muy severas, cuando hay riesgo de suicidio, ¿verdad? Cuando hay estas cuestiones de adicción o cuando hay estas alteraciones tan fuertes, ¿verdad? En donde la mujer ya ha perdido la dimensión de la evaluación de la realidad y podemos estar hablando ya de cuestiones, digamos, como más psicóticas, ¿verdad? Y entonces ya requiere de un internamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de tratamientos, verdad? Pues todos los que tengan que ofrecerse para el trabajo con esa hombre o con esa mujer. Los grupos de reflexión, ¿verdad? Para mujeres son muy efectivos, son muy importantes, tanto para hombres como para mujeres, porque hablan de la deconstrucción de su masculinidad para poder ejercer una masculinidad que respete ahora, ¿verdad? La dignidad de la mujer, y la mujer para que pueda entonces tener el suficiente empoderamiento para, ¿sí?, poder detener la violencia, ¿verdad? Eso es una. Y también la terapia individual, ¿verdad? Y también la terapia familiar, que serían estas formas de abordaje de tratamiento, ¿verdad? Uh-huh. Y también tener en cuenta o recalcar que el problema no es el poder, sino cómo ejercemos el poder. Así es. Y pues también como que recalcar la importancia de lo que mencionamos ahorita de construirnos toda la manera en la que percibimos tanto los roles sociales como cómo nos relacionamos con otras personas. Y me surgió la duda, específicamente hablando de personas con TLP, que sabemos que se caracterizan por tener ataques de ira, ¿es posible eliminar esta reactividad con un tratamiento psicofarmacológico? ¿O cómo? Sí, y también, por ejemplo, en los grupos de hombres que están trabajando con su violencia, hay lo que se llama estas cuestiones del control de ira, ¿verdad? Y entonces hay como pasos, ¿verdad?, que les enseñan a detectar, ¿verdad?, que les enseñan a ubicar. Por ejemplo, cuando tú avientas el golpe, ¿verdad?, ¿qué fue lo que sentiste, verdad? No, pues pero a ver, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que te movió, verdad? No, pues no pensé nada más, ¿verdad? Bueno, a ver, y si pensamos que ella dijo algo o hizo algo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ella hizo o qué fue lo que ella dijo, verdad? Y entonces empieza a ver como un retroceso de todo este acto, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, a ver, cuando sientes tanto enojo, cuando sientes ira, ¿dónde la sientes? Aquí en el estómago. Y empiezo a sentir así que se me retuerce, no sé qué, ¿verdad? Las tripas y bueno. Y cuando sientes eso, esa es una señal que ya viene, ¿verdad?, que algo te está molestando. Por decir, cuando sientes eso, ¿por qué mejor no te sales, ¿verdad? Y te sales y respiras, ¿verdad? Y entonces dices, a ver, estoy entrando ya también en esto. Y entonces se empieza a hacer como una ubicación, una evaluación de las señales, ¿verdad? Entonces ellos ya empiezan a ver que hay señales, ¿verdad?, que las pueden detectar y que pueden, al detectarlas, pueden evitar entonces ese acto violento, ¿no? Ese golpe, ese grito, ¿verdad? Esa, digamos, esa humillación o descalificación, etcétera, ¿no? Esa violencia, ¿no? Entonces también hay esas, dentro del trabajo con los grupos de hombres, ¿sí?, se empieza a trabajar con ese control de la ira, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar, ¿nos podría hablar un poquito sobre estas señales o qué podemos hacer si nos encontramos nosotros en una situación de violencia o si tenemos a un familiar que tiene una relación violenta de pareja o con algún tipo de amiga, no sé, o sea, qué podemos hacer
para sacar a estas personas de esa situación o para nosotros mismos salir de estas situaciones? Híjoles, es bien difícil, ¿verdad? O sea, es bien difícil cuando otra persona la vive que nosotros queremos, ¿verdad? Porque tiene que haber voluntad. Sí, porque tiene que haber esto que decíamos, percatarse de que estoy viviendo una situación de violencia, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que surge primero, ¿verdad? No, ¿verdad? Es la manera en que él me demuestra que así me quiere, ¿verdad? No, celoso, no. Es que mira, ahorita con tanto riesgo y tanto peligro que hay, pues es que él quiere saber, ¿verdad? Dónde estoy, cómo estoy, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque así se lo va manejando él, así va controlando, ¿verdad? La manipulación. Sí, va haciendo ese control para que vea, ¿verdad? Que me preocupo y entonces se va normalizando. El problema con la violencia es que la normalizamos, ¿verdad? La vemos como algo que es, ¿verdad? Cotidiano. Como debe de ser, es que así debe de ser, ¿verdad? Es normal. Entonces, lo que tendríamos que ver primero, ¿verdad? Es que esa persona empiece a hablar de cómo se siente, ¿verdad? De qué es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando hay este conflicto, este pleito, ¿verdad? Porque se protegen mucho, ¿verdad? Y entonces se protegen tanto que lo hacen muy privado y no hablan de eso, no nos enteramos, ¿verdad? Porque, no se vayan a enterar o no lo dicen porque como lo consideran normal, ¿verdad? Por culpa. Sí, no, entonces yo soy la culpable, sí, también. Yo soy la culpable porque lo hice enojar. Yo soy la culpable porque, ¿verdad? Pues sí, soy bien tonta, ¿no? O yo soy la culpable porque tal cosa, ¿no? Entonces, cuando es un familiar, ¿verdad? Sí, estar atenta. Oye, ¿por qué no viniste, verdad? A la reunión familiar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué estás tan callada, verdad? No, es que pues no tengo ganas, etcétera. Oye, últimamente te he visto que no has salido, ¿qué pasa? Y entonces empezar a mostrar interés, ¿verdad? Okay. Más en el sentido de que no sientan cuestionamiento, ¿verdad? Estar presente, o sea, como crear estas redes de apoyo. Sí, es una red de apoyo donde sienta que puede hablar con alguien de esto, ¿verdad? Y no juzgar, porque si uno juzga, ¿verdad? Se van a replegar. Entonces primero escuchar, para que pueda tener esta sensación de que puede ser contenida, de que hay una contención, ¿verdad? Y entonces poco a poco, sí. Y no has pensado, ¿verdad?, en buscar algún lugar donde puedas hablar acerca de esto. Yo he escuchado, ¿verdad?, porque regularmente cuando nosotros intervenimos, deberías de ir a... No, ¿por qué? No, tú estás mal. No, hombre, ¿qué te pasa? Ya sabía que ibas a salir con eso, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotras mismas también vivimos una situación de violencia, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Poder aceptarla primero, ¿verdad? Y aunque ya la ubiquemos y ya digamos, pues yo vivo eso, ¿no? Yo también estoy viviendo eso, ¿verdad? Es cómo puedo yo admitir que vivo eso, pero no solo admitirlo, sino hacer algo para salir de eso, ¿verdad? Tiene que haber una situación así, un detonante, como decimos en el ciclo de la violencia, que es cuando aparecen la posibilidad de ayuda. Está, digamos, aumento de tensión. Luego está el estallido, el golpe, el grito, etcétera, ¿verdad? Y luego está esta situación de replegamiento, ¿verdad? Y luego viene la luna de miel, ¿verdad? La luna de miel donde ya todo va a estar bien, todo se va a componer, etc. Cuando es el estallido, cuando es la aparición de la situación de crisis, ahí es donde las mujeres pueden ir, ¿sí? Y ahí es donde podemos entonces nosotros atenderlas, ¿verdad? Pero tendría que aparecer desafortunadamente esto, ¿verdad?
Por la urgencia. Por la urgencia, sí. Porque por eso es tan difícil abordar el tema de la violencia, tanto en los hombres como en los hombres es todavía más difícil. La mujer puede ir más frecuentemente a solicitar ayuda que un hombre. Regularmente el hombre va porque lo mandaron del juzgado, ¿verdad? O porque le dijo la mujer que si seguía así ya le pone el ultimátum, ¿verdad? Tienes que ir a checar eso. Bueno, yo estoy aquí porque me mandaron, ¿no? Pero es menor la cantidad de hombres que dicen algo está pasando conmigo, ¿verdad? Algo está ocurriendo que no me gusta, ser así, siento que soy violento, siento que no me puedo detener, etcétera, ¿verdad? Es muy poquita la población que va de manera propia. Y es por lo mismo que hablábamos de los roles sociales, que no se les enseña a los hombres a pedir ayuda, a hablar sobre sus emociones y todo eso. Y luego cuando van a los grupos, dicen, son esos grupos en los que te cambian. Te van a hacer, ¿cómo se llama? Que hables de tus sentimientos, te van a volver del otro bando, ¿verdad? Y empieza toda una serie de mitos en relación, fíjense el temor tan fuerte, ¿no? Que implica el hablar de lo que yo siento, ¿verdad? Porque eso de hablar de lo que yo siento, ¡ay, no! Y luego a veces hasta lloras, pero ¿cómo va a llorar un hombre, ¿verdad? Entonces, no es posible, ¿verdad? Entonces, no, ahí te cambian, te quieren cambiar, etcétera. No vayas, ¿verdad? Por ese temor que sienten de algo que atenta contra su identidad, así lo sienten. Me surgió una duda, me surgió una duda en cuestión, ya ven que los hombres, pues bueno, hay hombres de que empiezan a actuar de una manera muy cuestionable en muchos sentidos, pero ¿cómo se genera? O sea, como usted dijo, de que hay hombres que no, pues para qué voy a tal pláticas y pues no me va a ayudar, o empiezan a dudar, cuestionarse y muchas personas van a pensar mal en mí, o sea, esas cosas. ¿Cómo se genera el machismo? ¿Cómo se genera tipo el rol? O sea tipo esas cuestiones o esas opiniones de que creen así de mí o no soy mucho o muy hombre, o sea, ¿cómo ellos lo van aprendiendo? O sea, ¿cómo se va desarrollando el inicio de que empiezan a comportarse de esa forma? Por el entorno en el que vivimos. Bueno. Del patriarcado. Sí, o de los grupos. Sí. Se llaman sexismos. Esto es el machismo, la misoginia y el paternalismo, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con esto del machismo, ¿no? Nuestra cultura mexicana es machista, ¿verdad? Es muy acentuado la cuestión de la primacía del hombre sobre la mujer y la consideración de que la mujer no tiene opinión, ¿verdad? Yo tengo como ese título de propiedad, ¿sí? Como si fuera un objeto, y entonces yo decido, ¿verdad? Y yo elijo, ¿verdad? Cómo debe ser y cómo debo hacer, ¿verdad? Mi relación con esta mujer sin tomarla en cuenta, ¿sí? Sino más como un objeto, ¿no? Entonces, esas cuestiones del machismo es este mismo proceso que le dije, ¿no? O sea, es esta acentuación de lo que se habla socialmente, de lo que se pide o de lo que se asigna socialmente para ser hombre. Digo, ¿cómo se magnifica, ¿verdad? Se hace más fuerte, más estereotipado, ¿verdad? El no debes llorar, el debes demostrar que es fuerte, debes siempre mostrar tu autoridad, ¿verdad? La mujer es nada más un objeto sexual, ¿verdad? Tú tienes el derecho a utilizarla como un objeto sexual, etcétera, ¿verdad? O sea, todo esto está en torno a esa manera en que en la familia, ¿verdad? Se considera que ese es el lugar de la mujer. Y así se va, ¿verdad? Aprendiendo y así se va identificando. Y así se va, ¿sí? Construyendo esta identidad machista, masculina machista, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ya para concluir, primero que nada quiero agradecerle por haber Uh-huh. creado un espacio en su agenda para presentar su conocimiento ante todos nosotros. Gracias Nos agradecemos. por la invitación, gracias. Es un placer tenerla Ajá. aquí.
Y también a todos los que están escuchando, me parece importante recalcar la importancia de la neuropsicología en el tema de la violencia, para seguir investigando sobre las alteraciones cognitivas, que como nos presentabas, que suelen tener las personas violentas y sus víctimas, y también de la psicología en general para la intervención de estas mismas personas y así poder ponerle un alto al ciclo de la violencia. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que eligieron este tema. Justo esto es una forma de prevención. Sí. El informar. Sí.